Otros dos términos fundamentales es la patria potestad y la guardia y custodia. La patria potestad corresponde a ambos progenitores, supone es todo el conjunto de deberes que corresponde, como decía, a ambos progenitores, y el divorcio, el cese de la convivencia o la separación no modifica la patria potestad, es decir, que ambos progenitores estén divorciados, separados o hayan cesado su convivencia, conservan la patria potestad sobre sus hijos comunes, porque la patria potestad solo puede privarse de ella, solo puede privar de ella un juez, y siempre son por causas muy graves, cuando ha habido algún abuso sexual, maltrato, lesiones y, por supuesto, ya delitos o intento de homicidio de los niños, ¿no? Incluso en los casos donde hay patologías en los padres, en la mayoría de los casos no se les priva de patria potestad, a lo mejor se les priva de la posibilidad de ejercitar o de tomar decisiones, pero no estoy pensando pues en toxicómanos, enfermedades mentales, alcoholismo. En esos casos no se les priva tampoco de patria potestad. Y la custodia es aquel progenitor con el que vive el hijo habitualmente. No tiene más derechos ni más obligaciones respecto al no custodio. Es el que cuida, digamos, directamente el niño en su vida cotidiana y no tiene mayor poder de decisión. Es decir, que solamente puede adoptar esas decisiones que son pues, rutinarias, poco trascendentes. Y la custodia puede ser exclusiva cuando los hijos viven la mayor parte del tiempo con un progenitor y mucho menos con el otro, o puede ser compartida cuando viven un tiempo similar con cada padre, con cada progenitor. Teniendo en cuenta este concepto de la patria potestad, los desacuerdos, cuando se producen los desacuerdos entre los progenitores sobre la salud de los hijos, que desde luego, pues lo primero que, desde luego todos ustedes saben que los desacuerdos no es un monopolio de los padres divorciados. Hay padres que están casados que también no se ponen de acuerdo sobre la salud de los hijos. Por ejemplo, el ejemplo que ha puesto Carmen de la vacunación pues puede darse perfectamente entre padres que están conviviendo. En los padres divorciados puede darse eso con más frecuencia, sobre todo cuando el divorcio es difícil, porque cuando el divorcio ha sido o está siendo difícil, la comunicación está muy deteriorada, la relación es casi inexistente y, por tanto, los progenitores necesitan siempre acudir a un tercero para resolver sus discrepancias. De hecho, en el ámbito en el que yo me muevo, en el ámbito jurídico, pues se habla de familias judicializadas porque son esas familias que acuden constantemente a los juzgados para resolver cualquier tipo de discrepancia, desde un viaje al extranjero de un hijo, la comunión, la elección de un colegio y, desde luego, un tratamiento médico. Un pediatra de atención primaria, de los artículos que he leído, creo que también de un curso de esta asociación, decía, y me ha parecido también tranquilizador, que la mayoría de estas consultas se resuelven sin dificultades recurriendo a los conocimientos clínicos y a las habilidades de comunicación que tienen la mayoría de los pediatras. En los casos en que esas discrepancias no se resuelven mediante un acuerdo, es bueno que el pediatra sepa que la patria potestad corresponde a ambos progenitores, como decía, y que además se puede ejercer por ambos o por uno con el consentimiento del otro. Quiere decir que lo que primero que hay que tener en cuenta es que no es necesaria la presencia de ambos padres para atender a un menor. Cualquiera de ellos puede ir con el niño y cualquiera de ellos puede tomar decisiones respecto del menor, porque el pediatra también, en principio, es lo que dice la ley, un tercero de buena fe, es decir, que concretamente el artículo 156 del Código Civil dice que respecto de terceras personas, como puede ser el pediatra, se presume que cada uno de los progenitores actúa con el consentimiento del otro. Es decir, que el pediatra, si no conoce que hay una discrepancia o un acuerdo, esa actuación está amparada por la buena fe y, por tanto, puede actuar pensando que ambos están de acuerdo.
Sin embargo, cuando sí que conoce, como me parecía que ponía Carmen el ejemplo de la vacunación, sí que conoce que hay una discrepancia entre los progenitores, ahí pueden darse dos situaciones. Si la situación es urgente, pues debe actuar conforme al interés. La decisión tiene que ser la que proteja el interés del menor, porque así lo indica la Ley de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información. Eso siempre cuando la actuación es urgente. Si el acuerdo no es posible y la actuación no es urgente ni grave, entonces efectivamente tiene que poner el pediatra en conocimiento del juez. En alguna pregunta se me decía, sí, pero ¿a qué juez? ¿Cómo informa el pediatra al juzgado? Me parece que lo he oído por aquí, sí, al juzgado de guardia. Al juzgado de guardia o también a través de la Fiscalía. El fiscal es el encargado de proteger los intereses de los menores y el fiscal también tiene que actuar de forma urgente. Cuanto más urgente, cuanto la decisión sea más urgente. Pues todos sabemos los casos dramáticos que ha habido con las transfusiones de sangre por parte de personas de determinada religión que se oponen a las transfusiones de sangre suyas o de sus propios hijos. Ha habido incluso sentencias del Tribunal Constitucional donde se obliga, evidentemente, a esa transfusión de sangre si la vida del hijo corre peligro o un grave riesgo. Eso respecto a las discrepancias sobre la salud de los hijos. Otro escenario frecuente es esa solicitud de informes médicos como medio de prueba. Tengo que dar toda la razón a Carmen. El pediatra no puede no dar informe médico a los progenitores, tiene que dar informe médico a ambos progenitores, es decir, que aquí da igual estar casado, divorciado, separado o ser conviviente, le tiene que constar evidentemente que es el padre o la madre o el progenitor de ese niño y da igual que tenga o no la guardia y custodia. Con esas circunstancias pues tiene que dar un informe médico. Ese informe médico, la ley también de autonomía del paciente nos dice que, bueno, que hay que dar primero, o sea, que la historia clínica corresponde al profesional, pero desde luego también al paciente. Pero desde luego se pueden no incluir anotaciones subjetivas del médico. Es verdad, y lo digo yo misma que me muevo en el ámbito jurídico, que esa regulación debería ser mucho más precisa y mucho más exhaustiva. Y así, concretamente, por ejemplo, en el ámbito de la psiquiatría en Estados Unidos, se aclara mucho lo que son anotaciones subjetivas que realiza, en este caso no me refiero tanto al pediatra, sino al médico, al psiquiatra, ¿no? Pues en este caso, pues todo lo que son las fantasías del paciente, los sueños, etcétera, etcétera. Pero digo que lo que dice la ley es que las anotaciones subjetivas pueden quedar excluidas de ese derecho de acceso. Y también cuando hay datos de terceros que se incluyen por interés terapéutico, pero que no tienen por qué afectar a la salud, en este caso, del paciente. Por tanto, ya digo, que no se puede no dar ese informe. Ese informe tiene que ser un dato objetivo y neutral y escueto, salvo, claro, cuando se ha pedido, me estoy refiriendo, claro, cuando es pedido por el progenitor, en el caso de que sea pedido por el juzgado, en ese caso, evidentemente, pues hay que dar la historia clínica completa. Y respecto de los hijos menores de 16 años, lo digo porque he visto alguna instrucción o alguna nota, por ejemplo, del Defensor del Pueblo andaluz, donde hay con criterios contrapuestos, porque la Agencia de Protección de Datos ya en sus últimos informes, quizá en los primeros informes, decía que había que recabar la autorización de los hijos mayores de 14 años para tener derecho los padres a la historia clínica, pero eso ya se ha descartado en las dos últimas consultas que aparecen en la bibliografía, que son consultas del año 2008 y 2014. Ahí ya dice la Agencia Estatal de Protección de Datos que los padres, como tienen que velar por la salud de los hijos menores de edad, tienen derecho a la historia clínica
de los menores de edad, entendiendo por menores de edad la minoría de edad legal, es decir, los menores de 18 años y no la distinción entre el menor maduro, el menor sanitario, que saben ustedes mejor que yo que es el menor de 16 años. La Agencia Española de Protección de Datos dice que en las últimas consultas que los padres tienen derecho a tener la historia clínica de sus hijos menores de 18 años. Lo digo porque, por ejemplo, es un criterio distinto del Defensor del Pueblo andaluz, que dice que a los menores a los de 16 años emancipados, que el acceso les corresponde a ellos. Bueno, como en tantas otras áreas, aquí es urgentísimo unificar criterios. De hecho, el Defensor del Pueblo estatal, en su informe anual del año 2014, dice exactamente eso, que hay que sistematizar en cuanto a la autonomía del paciente, la información y la documentación sanitaria, hay que sistematizar todos los procedimientos y documentos existentes, establecer un protocolo común para todas las instituciones sanitarias, hay que elaborar un protocolo o documento de consenso que defina las pautas de actuación, sin menoscabar los derechos del paciente, y esto, como digo, es el informe anual del 2014, publicado en el 2015. Según mi información, creo que todo ese protocolo no me consta que todavía esté publicado. Sé que hay una comisión técnica delegada del Sistema Nacional de Salud precisamente para unificar todos esos protocolos que creo que darían muchísima seguridad pues, al profesional más afectado, como son ustedes, ¿no? A la hora de dar informes médicos y a la hora de facilitar el acceso de esos datos médicos a sus pacientes o a sus progenitores. Y ya para terminar, quería mencionar el recurso de la mediación familiar, que es un recurso al que pueden derivar los pediatras a esos progenitores que están envueltos en ese torbellino emocional que es el divorcio. Lo mismo que pueden y deben derivar a salud mental cuando los niños presentan síntomas de que les está afectando de forma persistente ese divorcio. También antes de la derivación de la salud mental, creo que ayuda a los padres saber que muchos de esos síntomas que presentan los hijos son consecuencia de ese acontecimiento estresante, como puede ser pues la alteración de comportamiento, una disminución en el rendimiento escolar, falta de sueño, falta de apetito, y que normalmente es como consecuencia de esa adaptación intensa y rápida al divorcio, y que normalmente se supera en las semanas o meses siguientes a esa separación. En los casos en que no, pues claro, es conveniente derivar a un profesional de salud mental. Y a esos progenitores en los que pueden acudir con el síndrome del viernes, el síndrome del lunes, o con discrepancias constantes sobre la salud o sobre la actuación sobre sus hijos, la mediación familiar permite que todos esos aspectos emocionales se trabajen con los progenitores, porque parte de la idea de que los hijos necesitan a ambos, que ese vínculo no se puede romper y que no se debe romper aunque los padres se separen, y ayuda a facilitar la toma de acuerdos en unas condiciones, digamos, de neutralidad y de imparcialidad, con la ayuda de una persona profesional formada específicamente en mediación familiar, con capacidad de comunicación y de negociación. Está demostrando, es un recurso que existe en servicios de mediación públicos y privados prácticamente en todo el territorio nacional, aunque lleva existiendo casi 20 años, no está difundido y no se conoce con suficientemente amplitud, pero desde luego resulta un instrumento muy útil en la gestión de estos conflictos familiares. Los acuerdos se negocian por ambos progenitores personalmente, les ayudan, ya digo, a abordar esos aspectos emocionales, y esos acuerdos también se cumplen con más frecuencia al poder ser decididos por ellos personalmente. Y, por tanto, el beneficio para los menores es innegable, porque perciben que sus progenitores siguen actuando como padres y que los mantienen, sobre todo, al margen de esos conflictos. Con esto ya concluyo, y pues para cuando abran el debate
atenderé las dudas que puedan surgir. Muchísimas gracias.